eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en llanura y nos sostendrán, y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Nuevamente es un gozo poder compartir con ustedes a través de este medio la reunión de este domingo. El tema de hoy va a ser deseos, derechos, privilegios y deberes. Estamos en un mundo en que todos reclaman por sus derechos, todos quieren privilegios, pero cuando se llega a los deberes, realmente la gente se hace la desentendida. El día de hoy quisiera que viéramos lo que la Biblia dice con respecto a estos puntos: deseos, derechos, privilegios y deberes. El texto se encuentra en Filipenses 1:27, donde se lee lo siguiente: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Vamos a tener un momento de oración. Pido que cierren tus ojos y vamos al Señor. Padre Santo, damos gracias por este tiempo, damos gracias por poder escudriñar las Escrituras. Pedimos que su Espíritu Santo, Señor, nos ilumine, que podamos entender lo que usted nos quiere decir, Señor, y ponerlo en práctica en nuestra vida. Pedimos de forma muy especial por aquellos que aún no han tomado la decisión de entregar sus vidas a Cristo, que abran sus corazones, que realmente pidan perdón por pecados, Señor, y acepten a Cristo como Señor y Salvador. Para aquellos que ya somos cristianos, que hemos pedido perdón por nuestros pecados, que hemos pedido que Cristo sea nuestro Señor, que podamos entender en lo que es su voluntad para nuestras vidas. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Hay otra versión de la Biblia donde se lee lo siguiente respecto al mismo versículo de Filipenses 1:27. Dice: solamente procuren que su conducta como ciudadanos sea digna del Evangelio de Cristo, de manera que sea que yo vaya a verlos o que esté ausente, oiga acerca de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo juntos y unánimes por la fe del Evangelio. Es decir, los que profesamos ser cristianos, los que decimos ser cristianos, debemos vivir, por supuesto, como corresponde a aquellos que creen las verdades del Evangelio. En otras palabras, si decimos que somos cristianos, debemos vivir conforme a lo que la Biblia dice que debe hacer un cristiano. En otras palabras, debemos someternos a las leyes, principalmente o inicialmente o primeramente a las leyes del Evangelio, y depender de las promesas del Evangelio. Nuestra conducta debe ser la de ese ciudadano que busca la seguridad, la paz, la prosperidad de su ciudad, de su país. En la fe del Evangelio hay algo por lo que vale la pena esforzarse. Sabemos que hay mucha oposición y es necesario permanecer firmes, cimentados en lo que dice el Evangelio. Un hombre puede dormir e irse al infierno, ¿no es cierto?
una persona que se despreocupa de su parte espiritual, según lo que dice la Biblia, puede dormir y no despertar al otro día. ¿Ya? Y en ese caso, la Biblia dice que esa persona pasa a condenación. Pero el que quiera ir al cielo debe mirar a su alrededor y ser diligente. En primer lugar, preocupándose por su vida espiritual, preocupándose por su relación con el Creador, preocupándose por su relación con el Señor Jesucristo. Puede haber unidad de corazón y de afecto entre los cristianos, aun cuando hay diversidad de opiniones sobre distintas cosas. Podemos diferir en muchos aspectos, pero con respecto a lo que es la doctrina de Cristo, eso debe ser la misma para todos los que nos decimos cristianos. La fe, la Biblia nos dice que es un don de Dios. En otras palabras, un favor que Dios muestra a través de Jesucristo para nosotros, sus criaturas. Es la fe, la capacidad y la disposición para creer en Dios. Si sufrimos reproches, si sufrimos pérdidas por el nombre de Cristo, tenemos que considerar aquellos reproches, aquellas pérdidas, como un regalo, como un don, valorándolos en consecuencia. Si Dios nos permite pasar por distintas pruebas por Jesucristo, debemos considerarlo como un don de Dios. Sin embargo, la salvación no debe atribuirse a aflicciones corporales. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros no somos salvos por lo que nosotros hagamos. No somos salvos por cumplir con una manda, no somos salvos por cumplir con alguna cosa que nos hayamos impuesto nosotros, sino que nosotros somos salvos por lo que Cristo hizo. ¿Ya? La salvación que nosotros podemos gozar no es algo que nosotros nos hayamos ganado, no es algo que nosotros hayamos logrado, sino que es algo que Cristo hizo para todos aquellos que quieran creer en Él. Él, Él es el que compró la salvación para aquellos que quieran creer en Él al morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre para perdón de pecados de todos los que quieran creer en Él. Nosotros podemos ver en la Biblia que solo de Dios, como les decía recién, es la salvación, es la fe y la paciencia, junto con los dones de Él. Eso era como un preámbulo para entrar en lo que son los deseos. Los deseos no son otra cosa que cosas que nosotros quisiéramos, por así decirlo. Por ejemplo, se hizo un experimento en el que se entrevistaron 5 personas con una vida estable, es decir, tenían un hogar en armonía, habían logrado una buena educación, tenían su vida social, etc. A cada una de esas personas se les preguntó en un lugar aislado, si se te pudiera conceder un deseo, ¿qué pedirías? Algunos respondieron viajar a París, otros dijeron un vehículo último modelo, una consola de videojuegos, la más reciente del mercado, una casa lujosa, en fin, esos eran los deseos de estas personas. Lo que no sabían estos entrevistados era que al lado de donde se les estaba entrevistando, estaban entrevistando a otras 5 personas con realidades totalmente diferentes, algunas con enfermedades terminales, otras con sus padres enfermos, hermanos con condiciones especiales. Ante la misma pregunta, las respuestas que se obtuvieron fueron, por ejemplo, quisiera que mi madre no tuviera esta enfermedad. Desearía poder ir al parque y correr como los demás niños y sentir el viento en mi cara. Desearía tener un hermano con el que pudiera jugar al igual que los demás. Desearía poder ver. Si ustedes se fijan, los deseos varían entre las distintas personas. Tenemos 10 personas, 5 tenían un tipo de deseos, las otras 5 tenían otro tipo de deseo.
Algunos podríamos considerarlos deseos superficiales si los comparamos con los segundos, ¿no es cierto? Aquellos que estaban deseando unas cosas totalmente distintas. Quizás para el primer grupo, los deseos que estaban dando a conocer podrían parecer normales y cotidianos. Sin embargo, los segundos estaban pidiendo o deseando cosas que solamente se consideran cuando se pierden. Generalmente pasan desapercibidas en el diario vivir, pero las valoramos cuando nos faltan. Y hoy día se tienden a confundir deseos con derechos. Es muy lógico, digamos, que la gente trate de confundir lo que son los deseos y los derechos. Ahora, frente a la pregunta, pide lo que quieras, realicemos un experimento bien personal. Si Dios te dijera a ti, pídeme lo que quieras que yo te dé, ¿qué pedirías? ¿Cuál sería tu deseo ante esa pregunta? Quizás si se nos dijera eso, si se nos preguntase esa pregunta, comenzaríamos a desear tantas cosas que es posible que no supiéramos por dónde comenzar. Pero, ¿qué es lo que realmente tú necesitas? El mundo nos ofrece infinidad de cosas. Dinero, lujo, diversión, fama. Todo esto muy atractivo a los ojos, muy deseable para cualquier ser humano. El detalle está en cuán importante aquellas cosas o cuán necesarias las consideramos para nosotros. ¿A qué le estamos dedicando mayor tiempo? ¿Estamos esforzándonos para conseguir solamente cosas materiales? ¿O en nuestra vida Dios está en primer lugar? Si bien es cierto, Dios desea lo mejor para cada uno de sus hijos, también es cierto que Él no desea que fijemos nuestros ojos en las cosas terrenales. En otras palabras, Dios no quiere que las cosas materiales sean nuestra prioridad. Si ustedes se fijan en Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si nos fijamos en este versículo, la palabra deseo aparece 3 veces. Y se nos dice en la última parte que los deseos son algo que pasan. Sin embargo, el que está dispuesto a obedecer a Dios, dice, permanece para siempre. Tomemos, por ejemplo, la petición de Salomón. En la Biblia se nos dan muchos ejemplos que nosotros podemos ocupar para reorientar nuestra vida. Nosotros encontramos una historia similar con respecto al deseo, ¿no es cierto? Al experimento que recién acabamos de realizar. Dios habló con Salomón y en Segunda de Crónicas 1:7 dice, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Fíjense cómo nos sentiríamos nosotros si el Creador, el Dios Todopoderoso, nos dijera a nosotros, pídeme lo que quieras que yo te dé. En el tiempo en que Dios le hace esta oferta a Salomón, habían muchos problemas de carácter social entre el pueblo de Dios. Y él recién estaba asumiendo el reinado. A lo que Salomón, cuando Dios le pregunta esto, le dice a Dios que lo único que él quería era la capacidad y la sabiduría para poder dirigir a este pueblo de Dios. Fíjense en Segunda de Crónicas 1:10 dice Salomón respondiendo a Dios,
Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Una de las cosas que podemos ver aquí en Salomón es que él fue humilde, a pesar de que Dios le está ofreciendo todo. Él lo único que pide es la capacidad para ejercer bien su trabajo. Le pide sabiduría y ciencia para presentarse delante del pueblo de Dios y así poder gobernarlo de manera eficaz. Aun siendo rey, Salomón no se sentía enaltecido y no asumía una posición déspota. Por el contrario, humildemente buscó el reino de Dios y su justicia, reconociendo que la gracia de Dios y sus misericordias era lo que lo habían llevado a él a ser el rey de Israel. Y que sin la ayuda de Dios, él no era capaz de asumir ese reinado. Sin embargo, Dios, al escuchar la petición de Salomón y ver lo que hubo en el corazón de Salomón, no solo le concede lo que Salomón pidió, sino también le dio las añadiduras, riquezas, bienes, gloria, y dice la Biblia, como nunca tuvieron ni tendrán otros reyes. Ahí en 2 Crónicas, capítulo 1, versículo 11 al 12, pueden leer eso. Esto es una maravilla. Salomón solo pidió un deseo y se le concedió mucho más de lo esperado. Tenemos que tener cuidado con lo que deseamos. Los deseos que expresamos demuestran lo que hay en el corazón. Los deseos que expresamos muestran la motivación de nuestra vida. Los deseos que expresamos nos descubren delante de Dios. Tenemos otro caso en el que se expresan deseos, y es la petición de los discípulos de Jesús. Esto aparece ahí en Marcos 10, del 35 al 45. Un par de discípulos del Señor le piden, estos eran los hijos de Zebedeo, le piden estar uno a la izquierda y el otro a la derecha del Señor Jesucristo cuando el Señor venga en su reino. Y el Señor les hace aterrizar rápidamente. ¿Ya? Ellos no podían esperar estar en esa situación. Jacobo y Juan se atrevieron a pedir algo que no les correspondía. El deseo no es, el deseo que expresaron no es algo que demostraba humildad ni deseo de servir, todo lo contrario. En Marcos 10:36, el Señor Jesucristo les dice, ¿qué queréis que os haga? A lo que ellos respondieron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Ellos lo que querían era gloria, querían asegurarse el poder, querían estar sentados al lado del Rey de Reyes y no con un espíritu de servicio. El Señor Jesucristo le respondió, si ustedes pueden buscar ahí, dice, el sentaros a mi diestra y a mi izquierda, a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Las necesidades de Jacobo y Juan eran amor, eran comprensión, eran crecimiento espiritual. No, esta petición no agradó al Señor, para nada. Sin embargo, sirvió de enseñanza para aquellos hombres que estaban alrededor del Señor a fin de que se evaluaran a sí mismos y lograran saber qué era lo que realmente necesitaban. Dios siempre está dispuesto a responder cada una de nuestras peticiones, solo que debemos saber qué es lo que verdaderamente necesitamos. Para eso tenemos que preguntárselo al Señor mismo. Señor, ¿estoy haciendo lo correcto? Señor, ¿estoy deseando lo que tú deseas? Señor, ¿estoy siendo grato ante tus ojos? Como cristianos debemos meditar día a día en la palabra del Señor, apartar nuestros ojos de las cosas terrenales. Solo así vamos a obtener bendiciones del cielo.
En Mateo 6:33, un versículo muy conocido para aquellos que ya hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, dice: "Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas". ¿Cuáles son las añadiduras? ¿Cuáles son las añadiduras? Alimento, ropa, techo, principalmente. Al igual que Salomón, no solo se nos va a conceder nuestro deseo cuando nosotros estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, sino que también se nos van a agregar las bendiciones terrenales, las añadiduras. El Señor, más que riqueza, siempre busca ofrecer felicidad. Más que alimento, te ofrece salud. Salud y vida eterna. Y más que seguridad y estabilidad, el Señor te da una paz plena. Por lo tanto, lo que te ofrece es mucho más, o de mucho más valor de lo que nosotros siquiera pudiéramos desear. Además, la Biblia nos dice que Dios nos da más abundantemente de lo que nosotros pedimos. Esos son los deseos. Ahora, con respecto a los derechos, tanto que se habla de los derechos, nuestro Señor y Dios mismo, ¿no es cierto?, nos dice una cosa que para Él es importante. Pero antes, ¿qué es un derecho? El derecho se refiere al poder que pertenece a un individuo o a un grupo. Por ejemplo, el derecho de recibir aquello por lo que se pagó, el derecho a la salud, el derecho a la nacionalidad, el derecho de manifestarse libre y pacíficamente, el derecho de demandar, el derecho del consumidor, y podríamos ver muchos, muchos, muchos más derechos. Pero ahora con respecto a Dios, ¿los cristianos tenemos derechos? ¿Tienes tú derechos, hermano? En realidad podríamos decir que los cristianos tienen solo dos derechos. Dos derechos. El primero es el libre albedrío. Dios nos dio el libre albedrío y tenemos ese derecho. Los cristianos podemos elegir. Y de hecho, no solo los cristianos. El libre albedrío es un derecho que Dios le dio a cada ser humano. Cada ser humano tiene libre albedrío, un derecho. A través de este derecho, el ser humano acepta voluntariamente o rechaza voluntariamente a Dios. Acepta voluntariamente a Cristo o rechaza voluntariamente al Señor Jesucristo. Ahora, la frase libre albedrío no aparece en la Biblia, pero hay muchos versículos que hablan de lo que es este derecho. Libre albedrío es la potestad, como le decía recién, la potestad, el derecho que el ser humano tiene para actuar según considere y según elija. Esto significa que las personas, cada ser humano, tiene naturalmente, dado por Dios, la libertad de tomar sus propias decisiones, sin estar sujetos a presiones, necesidades, limitaciones o a una predeterminación divina. Tenemos el derecho de elegir. El libre albedrío, en suma, significa que el ser humano tiene la libertad tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Y esto, desde luego, tiene sus implicaciones éticas y morales. Pues el individuo que actúa según su libre albedrío es también responsable de sus acciones, tanto si se cuentan como aciertos o como errores. Y eso es lo que la Biblia nos dice en sus páginas respecto a este derecho. Según la Biblia, Dios le dio al hombre la facultad para obrar según desee, independientemente si sus decisiones son buenas o malas. En este sentido, abundan muchos pasajes de la Biblia que apuntan a la libertad de los hombres para elegir el camino que han de tomar.
Si podríamos decir, desde el punto de vista de la doctrina cristiana, el punto de vista de Dios, si vamos a tomar ese camino, si vamos a tomar ese rumbo, el que Dios quiere que tomemos, desea que tomemos, o bien hacer lo incorrecto, que significa darle la espalda a Dios. Pero tenemos la posibilidad, podemos hacer lo correcto o lo incorrecto. Según Dios, lo correcto es seguir sus directrices y lo incorrecto es darle la espalda, ¿ya? Apartarse de Dios. De ahí que esta afirmación la podemos hallar, por ejemplo, en Josué 24:15 en el Antiguo Testamento. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, leyendo Josué 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué le está diciendo al pueblo de Israel, decidan ustedes, si van a vivir como paganos, si van a seguir a los dioses de los paganos, si van a hacer las costumbres de los paganos, si van a vivir como paganos, o van a seguir a Dios. Pero yo y mi casa, le dice él como líder, nosotros vamos a servir a Jehová. Si retrocedemos al libro de Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17, dice, y ordenó el Señor al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. El hombre tenía la oportunidad de obedecer o desobedecer a Dios. Tenía bien claro cuáles eran los dos resultados. Tenía bien clara, Dios en otras palabras le puso las cartas sobre la mesa. Tú puedes hacer lo correcto o lo incorrecto, pero tú decides. Y el hombre decidió desobedecer a Dios. Y en ese momento murió espiritualmente. Y junto con él, su esposa y toda la raza humana. En Isaías, capítulo 1, versículos 18 y 20, leemos, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Nuevamente, Dios le pone al hombre la alternativa. Buena o mala, ahí están. Si quiere, lo toma. Si no quiere, no lo toma. Pone, digamos, al hombre frente a la decisión. El hombre tiene que tomar libremente la decisión de obedecer y recibir las consecuencias de su obediencia, o desobedecer y también recibir las consecuencias de su desobediencia. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 y después 19 al 20 se lee lo siguiente. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. El versículo 19 agrega, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, y os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y que dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es la vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Dios nuevamente pone al ser humano frente a la disyuntiva de obedecer a Dios o desobedecer a Dios, hacer lo correcto o hacer lo incorrecto. Tiene que poner en juego o en práctica el libre albedrío que Dios le dio. Es muy fácil decir yo quiero libertad, pero no asumir las consecuencias de las decisiones que se toman en libertad. El segundo derecho, dijimos que Dios le da al hombre dos derechos, el libre albedrío, y el segundo derecho es
el de tener un justo juicio. Sabemos que los hombres, los seres humanos, no son rectos y sus juicios no siempre son verdad. Sabemos que los jueces humanos a menudo prevarican. En otras palabras, ellos saben lo que es correcto, pero llevado por sus pasiones, por sus deseos, por lo que venga a su cabeza, ellos deciden hacer lo incorrecto. Sin embargo, todos los seres humanos van a tener que enfrentar al único juez justo, tarde o temprano. En el Salmo 7, versículo 11 dice, Dios es juez justo. Y agrega a continuación, y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios no acepta el mal, Dios no acepta la equivocación, Dios no acepta el que se hagan las cosas en contra de lo que es su voluntad. Él es justo, Él puso las cartas sobre la mesa y Él va a juzgar en justicia. En 2 Timoteo 4:8 dice, por lo demás me está guardada la corona de la justicia, la cual me dará el Señor, nuevamente, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Los seres humanos van a ser juzgados, tarde o temprano, y van a ser juzgados justamente por Dios, el único juez justo. En el Salmo 9, capítulo 9, bien digo, versículos 4 y 8 dice, porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. Y a continuación dice, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Podemos ver vez tras vez, y yo le podría mostrar muchos versículos, donde se ve que Dios es un Dios justo. En Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 20, versículo 12, dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Este Dios que está sentado en el trono para juzgar. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Todo lo que nosotros hagamos queda registrado. Queda registrado. Y Dios es justo. Dios es justo y nos va a juzgar a los seres humanos de acuerdo a todo aquello. Ahora, el Señor Jesucristo vino a este mundo para perdonar a los hombres sus pecados, para perdonar a los pecadores que se arrepienten. Cuando una persona se da cuenta que es pecador, cuando una persona se da cuenta que no está viviendo 100% como Dios quiere, esa persona puede pedir perdón a Dios. Estamos viviendo en una época que se llama la época de la gracia, en la cual Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados a través de Jesucristo. Por eso que Él vino a morir en la cruz del Calvario. Él fue el Cordero de Dios para pagar por los pecados del hombre. Pero es necesario que el hombre acepte el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y eso se acepta recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. Cuando una persona acepta a Cristo como Señor y Salvador y se arrepiente de sus pecados, la sangre de Cristo lo limpia de todos los pecados. Y su nombre es inscrito en el libro de la vida del Cordero. Y cuando se abran los libros, se va a abrir también el libro de la vida del Cordero. Y los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero no van a ser juzgados por lo que está en los otros libros, porque el Cordero pagó esa deuda. Y el nombre de esas personas está escritas en el libro del Cordero. Así que, dos, dos derechos, el libre albedrío y el de tener un justo juicio. Si eres cristiano, si has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Por lo tanto,
tú no vas a ser juzgado en ese trono. Tú vas a ser declarado justo por lo que hizo Cristo por ti en la cruz del Calvario. Si tú no has aceptado a Cristo todavía, cuando llegue ese momento, todas tus obras van a estar registradas en los distintos libros que hay. Y vas a ser juzgado por lo que está ahí escrito, según tus obras. Los privilegios. Como cristianos tenemos muchos privilegios. Muchos privilegios. Por ejemplo, el privilegio de tener una familia. No solamente la familia física, sino que tenemos una familia espiritual. Es el primer privilegio. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Ahora, cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, pasamos a ser hijos de Dios. Dice en el libro de Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es un gran privilegio ser llamado hijo de Dios. Nosotros somos adoptados hijos de Dios por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Tenemos ese privilegio. Otro privilegio es la seguridad. En Malaquías capítulo 3, versículo 12 al 18 dice, y todas las naciones os dirán, bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, mostrando la diferencia entre el justo y el malo. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Y Dios responde, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aproveche que guardemos su ley y que andemos afligidos en la presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Mucha gente piensa así. Estos son tontos porque quieren hacer la voluntad de Dios, porque quieren hacer lo que dice la Biblia, porque se sujetan a la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Bienaventurados son los soberbios que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces, dice la Biblia en el versículo 16, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito en el libro de memoria de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y Dios dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. La seguridad es algo que tiene el cristiano como privilegio. Autoridad. El cristiano tiene autoridad y es un privilegio. En Mateo 28, 18 al 20 dice, y Jesús se acercó diciendo, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y nos comisiona a nosotros los cristianos, a los que creemos en Cristo como Señor y Salvador. Nos comisiona y nos da la autoridad. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El llevar el Evangelio, hermanos, es un privilegio y es un deber. Vamos a ver. Es un privilegio el que tú conozcas la palabra de Dios y puedas compartirla con otros. Otro de los tantos privilegios, la intimidad. Romanos 8:15. Dice, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Podemos referirnos a Dios como papito. Eso significa Abba Padre. ¿Qué más íntimo puede ser la relación entre un padre y un hijo?
¿Qué más íntima puede ser esa relación de amor, ¿no es cierto? De este amor ágape, de este amor maravilloso que Dios demostró primero para nosotros y que nos permite devolver ese amor a Dios. En Gálatas 4:6 dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en el corazón de nosotros. Y eso nos permite y nos da el privilegio de poder referir a Dios como papito. Así que tenemos la intimidad también como un privilegio. La herencia. En Efesios 1:11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Si somos hijos de Dios, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, dice la Biblia. También tenemos el privilegio de la disciplina. En Hebreos 11:25 dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, hablando de Moisés, él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Un privilegio poder sufrir por Cristo en lugar de dejarse llevar por lo que el mundo ofrece. En Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Cuando somos cristianos y por alguna razón desobedecemos a Dios, Dios no nos deja pasar esa desobediencia y de alguna manera demuestra que estamos en pecado. Y esa disciplina que ejerce el Señor sobre sus hijos es un privilegio, porque nos hace ver que somos amados por Dios. Cuando un padre no corrige a sus hijos, no disciplina a sus hijos, no está demostrando amor, está demostrando despreocupación, está demostrando que no le importan sus hijos, los deja hacer y deshacer. Y un hijo al que se le permite hacer y deshacer lo que quiere, al final va a ser vergüenza para los padres. Y también va a ser un mal elemento para la sociedad. Pero los privilegios traen consigo deberes. Y los cristianos tenemos deberes. El primer deber del cristiano es amar a Dios. Es un deber. Mateo 22, versículo 37 al 40 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿No es cierto? Es el primer deber que tú y yo como cristianos tenemos, amar a Dios. Y una manera de demostrar el amor es a través de la obediencia. En segundo lugar, el deber del cristiano es vivir una vida honesta y abierta, transparente, que seamos los mismos, aquí y en todas partes. Nada tapado, nada oscuro. En Filipenses 2, versículos 3 y 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ese es un deber tuyo y mío. En Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El ser veraces, el decir las cosas como son, el no andar con subterfugios, es un deber del cristiano. Participar en la obra de la iglesia, ¿cierto? Apoyar la obra, también es un deber cristiano. Si el Señor Jesucristo amó tanto a la iglesia, dice que se entregó a sí mismo por ella.
Quizás tú estás diciendo, ¿para qué voy a la iglesia si son todos los que están allá son unos hipócritas? Bueno, en ninguna parte de la Biblia dice que todos los que participamos del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, somos personas perfectas. Todo lo contrario, somos pecadores perdonados, que estamos procurando vivir la vida como el Señor quiere que la vivamos. Pero si tú desprecias la iglesia, si tú no te congregas, estás desobedeciendo la voluntad de Dios. Tú lo sabes como cristiano. Si has dejado de ir a la iglesia, estás desobedeciendo lo que Dios dice. La Biblia dice en Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón, hermano? ¿En las cosas de Dios o en las cosas del mundo? Otro deber es seguir el liderazgo espiritual y recibir corrección. En Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hay mucha gente que se enoja con los pastores cuando los pastores hablan lo que dice la Biblia. Hermanos, si ustedes se enojan por lo que dice la Biblia, no es culpa del pastor. ¿Por qué te enojas con el pastor? La Biblia es palabra de Dios. Y si se está predicando y no se están sacando los versículos fuera de contexto, sino que se está enseñando lo que es la doctrina bíblica, la enseñanza bíblica, debieras enojarte con Dios. ¿Y tú crees que es buena idea enojarse con Dios? Yo creo que no. Es mejor estar a cuenta con Dios, como dice Isaías, venir luego y estemos a cuenta. ¿Ya? ¿Estás tú a cuenta con Dios? En Hebreos 12, versículos 5 y 6 dice, ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Muchas veces, a través de una predicación, a través de un estudio bíblico, el Señor te habla y te muestra dónde estás equivocado. Muchas veces a ti no te gusta que se te digan las cosas de forma clara, pero es parte de los deberes del cristiano, estar dispuesto a recibir la exhortación, a recibir la corrección, a seguir el liderazgo espiritual. Con respecto a los maridos, ¿no es cierto? A la familia. Claro, es bueno tener una familia, es bueno casarse, es bueno tener hijos. Es un privilegio, pero ese privilegio trae también deberes. Y deber cristiano es amar a la esposa. Maridos, amad a vuestras mujeres, dice Efesios 5:25. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermano, tú no tienes excusas para no amar a tu esposa, aunque sea difícil de tratar. Ella necesita aún más misericordia por parte tuya. Pero el deber es amarla. Y amarla significa darle a ella lo que ella está necesitando. Significa no preocuparte de ti, sino que buscar la felicidad de tu esposa, el bien de tu esposa. Tú eres el sacerdote de tu hogar y tienes que ministrar a tu esposa y a tus hijos. Pero tu principal deber es amar a tu esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y en Colosenses 3:19 se vuelve a repetir, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hay maridos que tratan muy mal a sus esposas, se dicen cristianos. Sé que muchas veces podemos enojarnos, que los matrimonios pelean, discuten, pero ese enojo tiene que estar dentro de lo que el Señor dice. Dice, airaos, pero no pequéis. Podemos mostrar molestia, pero no podemos pecar actuando mal contra nuestra esposa, desobedeciendo a Dios, tratándola áspera. Deberes, estamos hablando de los deberes. Si tienes hijos, el deber tuyo como padre
Y tu hermana, como madre, es de instruir a los hijos. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cuántos padres se quejan de que sus hijos salieron unos barrabases? Bueno, es porque no se les enseñó, no se les disciplinó, ¿no es cierto? No se les instruyó. En Efesios capítulo 6, versículo 4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Está diciendo bien claro que se deben criar en disciplina. Nuevamente repetimos Hebreos 12:6. Si el Señor nos disciplina a nosotros, nosotros también podemos disciplinar a nuestros hijos. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Mucha gente dice, no, yo no le voy a pegar a mis hijos. ¿Eh? Allá ustedes, allá ustedes. Es así como están las últimas generaciones saliendo, que no respetan a los padres. Esta generación que estamos viendo ahora, tan distinta a las generaciones antiguas. Y ninguno de nosotros salió con una tara porque los padres nos pegaron con la correa y nos corrigieron y nos enderezaron. En Proverbios capítulo 10, versículo 13 dice, en los labios del prudente se halla la sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Aquel que no entiende la primera, la segunda, la tercera, ya tiene que ser castigado con vara, dice la Biblia. Y Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. El hombre se equivoca. Eso de que no se puede tocar a los niños. La vara es para la espalda del falto de cordura. En Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿No es cierto? Cuando disciplinamos a nuestros hijos, dice la Biblia, que eso va a alejar la necedad del muchacho. Proverbios 23:13 dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. La corrección de la que habla la Biblia se tiene que hacer en amor. No se trata de matar a los hijos a palos, no se trata de eso. Pero sí se trata de disciplinar, de enderezarlo. Es como el tutor en un árbol, para que el árbol crezca derecho. Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Deseos, derechos, privilegios y deberes. Dios en su palabra nos muestra la posición de cada uno de esos. ¿Qué estamos deseando? ¿Para qué estamos deseando? ¿Cuáles son nuestros derechos? Si somos cristianos, tenemos dos derechos. Incluso, aunque no seamos cristianos, tenemos dos derechos. El ser humano tiene dos derechos. El libre albedrío y el derecho a un juicio justo. Si somos cristianos, tenemos muchos privilegios, pero todos esos privilegios van asociados a deberes. Hermanos, ¿estamos cumpliendo con nuestros deberes? Creo que es hora de examinarnos nosotros mismos y ver si lo estamos haciendo. Si tú aún no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, estás ejerciendo tu libre albedrío. Le estás diciendo, no te quiero, Dios, no me importas, yo puedo vivir sin ti. ¿Estás bien? Estás en lo correcto, es tu derecho. Pero tienes que saber que la elección que estás tomando tiene sus consecuencias. Si tú vas a rechazar a Cristo como Señor y Salvador, la Biblia dice que solo te espera la condenación por toda la eternidad. Pero aún tienes tiempo de volverlo a pensar. El que a mí viene, dijo el Señor, yo no le echo fuera. Si tú acudes a Cristo, pides perdón por tus pecados y le aceptas como Señor y Salvador de corazón, arrepentido, el Señor te salvará, te dará una nueva vida, con todos los deberes, privilegios que esa nueva vida tiene.
pero esa vida que el Señor te ofrece es para toda la eternidad y una vida para disfrutar al lado de Él por toda esa eternidad. Si en tu libre albedrío lo rechazas, la eternidad que te espera es una eternidad de condenación. Pero tú tienes que decidir. Usa tu libre albedrío. Toma la decisión. Si alguno tuviese ese deseo, ¿no es cierto?, de poner en práctica el libre albedrío y aceptar a Cristo, solamente tienes que pedírselo. Hablar con tus propias palabras como quien habla con su Padre. Pedirle perdón, aceptar a Cristo y recibirlo en el corazón. Aceptarlo como Señor y Salvador. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este momento. Pedimos que tú bendigas a cada uno de los que han participado de este sermón. Te pido, Señor, que tú bendigas a aquellos que han tomado la decisión de abrir sus corazones, reconocerse pecadores, aceptar a Cristo como Señor y Salvador, pidiendo perdón por sus pecados. Y que tú les des, Señor, la seguridad de esa salvación. Te pido también por los que ya han tomado esa decisión, que ya son cristianos, que se den cuenta que tienen muchos privilegios, pero que también asociado a todos esos privilegios hay deberes y que debemos ponerlos en práctica también si queremos servir al Señor como el Señor merece ser servido. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Oh, hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. Cantos de alegría elevo hoy a mi Rey y buen Salvador, y ahora mis dones a Cristo doy y le sirvo por su amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Oh, hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, todos mis pecados ya son perdonados.